La doctrina de la inerrancia de las Sagradas Escrituras sostiene que los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios escrita y que, por lo tanto, están libres de error en todo lo que enseñan. Esta es la visión de la Escritura, que se encuentra en la Biblia misma. Ha sido la enseñanza histórica de la Iglesia desde sus primeros días, a pesar de que el término inerrancia no se hizo popular sino hasta el siglo XIX. La doctrina se desprende del hecho de que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento presentan de forma uniforme las escrituras como las palabras mismas de Dios, siendo las palabras de Dios, las escrituras, no pueden enseñar nada que sea falso, así como así que tampoco Dios puede hacerlo. Ellas deben ser tan fieles y confiables como Dios mismo, porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Salmos 33:4. Los primeros pasajes de las Escrituras se escribieron alrededor del periodo de Éxodo de Egipto y registran el pacto del Señor con su pueblo. Moisés recibió la orden de escribir las palabras de Dios después de la batalla con Amalek. Y esto lo vemos en Éxodo capítulo 17, versículo 14 hasta el 16. Moisés también registró las palabras de Dios hacia su pueblo en el Sinaí, Éxodo 24, 4 y 34, 27. La forma la forma en la que él guió al pueblo en el desierto. Esto lo vimos en Números capítulo 33, versículo 2. Y todo lo que Dios reveló hasta la muerte de Moisés, Deuteronomio 31, 24. Moisés ordenó que este libro de la ley fuera puesto junto al arca del pacto dentro del lugar santísimo, Deuteronomio 31, 26. El arca contenía las dos tablas de piedra en la que estaban escritos los 10 mandamientos que habían sido grabados por el dedo de Dios, Éxodo 31, 18 y Deuteronomio 9, 10. La yuxtaposición del libro escrito por Moisés y las dos tablas de piedra escritas por Dios es muy significativa. Muestra que los escritos de Moisés tienen la misma autoridad que los escritos de Dios. Esta verdad es confirmada cuando Dios comisiona a Josué. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Josué capítulo 1, versículo 7 y 8. Las palabras escritas por Moisés son las palabras ordenadas por Dios. Al final de su vida, Josué renovó el pacto con Dios, entregó estatutos y reglas adicionales para el pueblo y escribió las palabras en el libro de la ley de Dios. Josué capítulo 24, versículos 25 y 26. Luego colocó una piedra como testigo del pacto, ya que la piedra ha oído todas las palabras que el Señor
ha hablado con nosotros. De esta forma, las palabras escritas por Josué eran las palabras que el Señor había hablado. Esta distinción impregna todo el Antiguo Testamento. Esdras era escriba experto en la ley de Moisés, que el Señor, Dios de Israel, había dado. Y esto lo vemos en Esdras capítulo 7, versículo 6. En la gran asamblea convocada por Nehemías, Esdras leyó el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Eso lo vemos en Nehemías capítulo 8, versículo 1. Este libro posteriormente es llamado el libro de la ley de Dios. Nehemías capítulo 8, versículo 18. El libro es tanto la ley de Moisés como la ley de Dios. Nehemías 8:8. En el oráculo final del profeta Malaquías, el Señor dice: Acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le ordené en Horeb para todo Israel. Esto lo vemos en Malaquías capítulo 4, versículo 4. Lo que Moisés había escrito, Dios se lo atribuye como sus propias palabras. Moisés no fue el único profeta que Dios levantó. Samuel también escribiría más adelante las ordenanzas del reino en un libro, el cual pondría delante del Señor. Esto lo vemos en Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 25. El Señor también habló por medio de su siervo, el profeta Ahías. Esto lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 18. Y por medio del profeta Jehú, Primera de Reyes 16:12. El rey Ezequías ordenó la adoración en el templo, conforme al mandamiento de David y de Gad, el vidente del rey y del profeta Natán, porque el mandamiento procedía del Señor por medio de sus profetas. Esto lo vemos en Segunda de Crónicas 26:25. Perdón, es Segunda de Crónicas capítulo 29, versículo 25. Jeremías recibió la ordenanza o la orden de escribir en un libro todas las palabras que el Señor le había hablado. Jeremías 30 y versículo 2 y 36 versículo 2. Él le dictó las palabras a su escriba Baruch, y cuando ese libro fue leído en el templo, el pueblo oyó todas las palabras del Señor que estaban en el libro. Jeremías capítulo 36 versículo 11. Lo que Baruch había escrito cuando Jeremías le dictó, en verdad, eran las palabras de Dios. En el Nuevo Testamento presenta la misma visión de las Sagradas Escrituras. Mateo nos dice que el Señor Jesús nació de una virgen para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta. Mateo capítulo 1, versículo 21 y capítulo 2, versículo 15. Jesús cita Génesis capítulo 2, versículo 24 y lo identifica como las palabras de Dios. Vea Mateo capítulo 19, versículo 4. Pedro dice que tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo. Eso lo podemos ver claramente en su discurso en Hechos, capítulo 1, versículo 16.
En su sermón en Pentecostés, Pedro cita las palabras que fueron dichas por medio del profeta Joel, cuando las palabras que dice Dios, Hechos capítulo 2, versículo 16 hasta el 17. Él dice que Dios anunció de antemano los sufrimientos de Cristo por boca de sus profetas. Hechos capítulo 3, 18 hasta 21. En Hechos capítulo 4, versículo 24 hasta el 26, Pedro cita el Salmo 2 como las palabras del Señor soberano, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro Padre David, tu siervo, dijiste. Al hablarles a los judíos incrédulos de Roma, Pablo presenta una cita de Isaías 6, 9, 10. Es decir, Isaías capítulo 6, versículos del 9 hasta el 10. Con las siguientes palabras, que dice: Bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres, por medio de Isaías el profeta. Esto lo podemos ver, esto lo dijo en Hechos capítulo 28, versículo 25. Cuando Pablo predicó el Evangelio a los tesalonicenses, dio gracia a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la aceptasteis, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros, los que creéis. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pablo esperaba de ellos el mismo respeto hacia su palabra escrita, y les encargó solemnemente que su carta fuera leída en la iglesia. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 27. En Hebreos 1 se presentan varias citas del Antiguo Testamento como palabras habladas por Dios. Y en el mismo libro se citan versículos del Salmos 95, como lo que dice el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Pedro enseña que la palabra del Señor Jesús, entregada por medio de los apóstoles, tiene la misma autoridad que la palabra hablada a través de los profetas. Esto lo podemos ver en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Y claramente coloca las cartas de Pablo entre las Escrituras. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Así que de un modo característico, el Nuevo Testamento trata las palabras de las Escrituras como las palabras mismas de Dios, dadas por el Espíritu Santo a través de los profetas y los apóstoles. El hecho de que las palabras de las Escrituras sean identificadas como las palabras de Dios se debe a la manera sobrenatural en que las Escrituras se originaron. Pedro lo explica a fondo, que ninguna profecía de la palabra de la Escritura es asunto de interpretación personal. En otras traducciones dice de interpretación privada, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados, literalmente significa llevados o movidos por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios.
Esta cita se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Las palabras son ciertamente humanas y tienen las características distintivas de sus autoridades. Sin embargo, las palabras no tienen un origen meramente humano, pues hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Las palabras realmente son palabras de Dios, aunque sean dadas a través de autores humanos. El mover del Espíritu Santo no fue meramente sobre los autores humanos, sino en y a través de ellos, hasta las palabras mismas que fueron escritas. Esta es la razón por la que Pablo puede decir: toda escritura es inspirada, literalmente dada por el aliento por Dios, y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 hasta el 17. Algunos dicen segunda a los Timoteo. Eso depende de cómo uno lo quiera llamar. Mientras Pedro habla del proceso por el cual los autores humanos fueron inspirados, inspirados viene literalmente de la palabra de ser llevados o movidos. Pero bueno, el texto dice inspirados por el Espíritu Santo. Pablo se refiere al producto resultante, las escrituras mismas, como dadas por el aliento de Dios. Que esto se lo traduce en el griego. Theopneustos, perdón, Theopneustos, que significa el aliento. Esto sería el aliento de Dios, produjo el texto mismo de las Escrituras. Es por eso que los teólogos hablan de la inspiración verbal. Después de sus comienzos, la Iglesia ha confesado que las Escrituras son las palabras mismas de Dios. Y por esta razón, también ha confesado que las Escrituras están libres de error en todo lo que enseñan. Clemente de Roma escribió: examina con cuidado las Escrituras, que son las verdaderas declaraciones del Espíritu Santo. Así también observa Ireneo: las Escrituras son en verdad perfectas, ya que fueron habladas por la palabra de Dios y su Espíritu. Orígenes escribió: las Escrituras fueron escritas por el Espíritu de Dios. Agustín sostuvo la misma postura, diciendo: porque confieso a vuestra merced que he aprendido a tener este respeto y honor solo por los libros canónicos de la Escritura. Solo de ellos creo firmemente que los autores estaban completamente libres de error. Esta postura de los padres de la Iglesia primitiva continuó durante la Edad Media. Tomás de Aquino, comúnmente considerado como el mayor teólogo medieval, la expresa en pocas palabras. El autor de las Sagradas Escrituras es Dios. John Wycliffe, la estrella matutina de la Reforma, escribió:
Realmente, ya que la totalidad de las Sagradas Escrituras es la palabra del Señor, ningún testimonio puede ser mejor, más certero o más eficaz. Pues si Dios, que no puede mentir, ha dicho algo en su propia escritura, que de por sí es un espejo de su voluntad, entonces eso es verdad. Los reformadores protestantes compartían con Roma la postura de que las escrituras son las palabras mismas de Dios. Por supuesto, aunque discrepaban con Roma respecto a la inclusión de los libros apócrifos en el canon. En su famosa declaración ante la Dieta de Worms en 1521, Lutero negó la infalibilidad de los papas y los concilios y se aferró a la palabra de Dios hallada en las Escrituras. Él tenía un gran respeto por los padres de la Iglesia, pero estaba dispuesto a confiar en ellos solo cuando demostraran que sus opiniones provenían de la Escritura, la cual nunca ha fallado. Él citó con aprobación el credo niceno en su versión revisada y ampliada, que surgió del concilio de Calcedonia, años 451 después de Cristo. En el artículo de credo que trata sobre el Espíritu Santo, decimos: quien habló por los profetas. De esta forma, le atribuimos toda la escritura al Espíritu Santo.